palabras envasadas. Lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Pongámonos en situación por un momento. Es enero de 1971. Pleno invierno. Exacto. Pleno invierno en el norte de Finlandia, en una zona boscosa y aisladísima llamada Pudasjärvi. Hay 30 grados bajo cero y una oscuridad casi perpetua. Las condiciones ideales para la sugestión, desde luego. Totalmente. Pues imaginemos a dos hermanos, operarios de maquinaria pesada, conduciendo un quitanieves por una carretera que está completamente desierta. Y de repente, ¡bam!, una esfera luminosa gigante aparece en el cielo. Madre mía. Pero, ojo, que no está simplemente flotando a lo lejos, no. Hacemos movimientos que son, imposibles, desafiando cualquier ley de la inercia y parece que reacciona directamente a la presencia del camión. Claro, y la reacción ante eso no es de asombro, es de terror absoluto. Eso es. El pánico es tan visceral que estos hombres no sacan una libreta para tomar notas. Sacan un rifle de caza del camión, apuntan a esa luz incomprensible y le pegan un tiro. Es que es una reacción animal, ¿sabes? Primaria. Cuando el entorno físico que damos por sentado se resquebraja de esa manera tan brutal, la mente humana no busca entender. Ya, solo busca sobrevivir, claro. Exacto. Disparar al cielo no es un acto de curiosidad científica. Es un intento desesperado de recuperar el control cuando la realidad misma parece haberse roto en 1000 pedazos. Y precisamente ahí, en esa fractura de la realidad, es donde arranca nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Un tema que, da para mucho. Da para muchísimo. Pero quiero dejar algo meridianamente claro desde el minuto 1 para quienes nos escuchan. El objetivo de esta charla no es ponernos el sombrero de teóricos de la conspiración. No, por favor. Ni vamos a intentar demostrar si hay vida extraterrestre visitando la Tierra. Eso se lo dejamos a otros. Eso es, nosotros vamos a otro nivel. Exacto. Lo que nos interesa desgranar hoy, y de lo que yo estoy personalmente fascinada, es algo mucho más cercano y quizás más inquietante. ¿Qué ocurre dentro de la mente humana y en la sociedad cuando nos damos de bruces con lo absolutamente inexplicable? Me parece el enfoque más adecuado, la verdad. Porque las luces en el cielo, al final del día, son solo el detonante. El chispazo, ¿no? Sí, lo verdaderamente revelador es la onda expansiva que generan aquí abajo, en nosotros. Si analizamos este fenómeno desde la óptica del comportamiento humano, nos vemos obligados a escarbar en los porqués. Claro. ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué reaccionamos con terror o con devoción religiosa? Y sobre todo, ¿por qué nuestra forma de interpretar el misterio ha ido mutando a lo largo de los siglos? Vale, pues empecemos por ese viaje en el tiempo, porque la historia de los avistamientos anómalos es larguísima. O sea, muy anterior a los radares o los móviles. Muchísimo antes, sí. Si repasamos los registros históricos de nuestras fuentes, la humanidad lleva reportando objetos extraños en el cielo desde que tenemos capacidad de escribir. Así es. Pero lo fascinante es cómo cambian las descripciones. Fíjate en esto. En la antigua Roma, los cronistas dejaban por escrito testimonios sobre naves fantasmas surcando las nubes. Luego damos un salto al siglo X y los textos describen esferas y cilindros luminosos participando en auténticas batallas aéreas. Batallas en el cielo, claro. Y a finales del siglo XIX, justo antes de la aviación moderna, la gente empezó a reportar dirigibles misteriosos con focos cegadores. Es como si la humanidad estuviera constantemente intentando actualizar el software de su imaginación. Esa analogía me gusta mucho. Usando siempre el vocabulario de la tecnología más puntera de cada época para explicar lo incomprensible, ¿verdad? Sí, pero yo iría un paso más allá de la analogía del software. No es solo una cuestión de vocabulario. Es un mecanismo de defensa psicológico brutal contra la disonancia cognitiva. A ver, explícame eso. Piénsalo así. El cerebro humano es, en esencia, una máquina de reconocimiento de patrones. No tolera el vacío conceptual.
Odia no saber qué está pasando. En su base de datos, algo que sencillamente no puede ser, la mente entra en pánico. Claro, hace cortocircuito. Eso es. Y para evitar un colapso psicológico, el cerebro busca frenéticamente en su archivo interno, en su biblioteca de referencias, y fuerza un encaje. Es decir, que coge lo desconocido y le pone una careta familiar a la fuerza, ¿no? Efectivamente. Un ciudadano del Imperio Romano no tenía la capacidad neurológica para visualizar o procesar un fuselaje aerodinámico de titanio sin remaches. Lógico, ni se lo imaginaba. Si veía algo metálico cruzando el cielo, su cerebro superponía automáticamente los elementos de transporte más avanzados que conocía. Le ponía remos, le ponía velas y lo llamaba nave fantasma. ¡Qué barbaridad! O sea, eso demuestra un patrón clarísimo. El estímulo en el cielo parece ser persistente en la historia, pero el envoltorio que le damos evoluciona de la mano de nuestra cultura. Totalmente. Es un reflejo de nuestro desarrollo. Fíjate que eso significa que el firmamento actúa casi como, no sé, una pantalla de cine donde proyectamos nuestro propio progreso. Exactamente. Madre mía, solo en ese año, en el 47, se registraron más de 800 avistamientos de platillos. Se hizo viral antes de que existiera el concepto. Fue una histeria colectiva. Pero claro, la prensa solo encendió la cerilla. Quien realmente echó un bidón de gasolina al fuego fue el propio gobierno de los Estados Unidos. El famoso incidente. Apenas unas semanas después del avistamiento de Arnold, ocurre el incidente de Roswell en Nuevo México. Y la secuencia de los hechos es casi cómica vista desde hoy, la verdad. Es un desastre de relaciones públicas histórico. Totalmente. El propio ejército estadounidense emite un comunicado de prensa oficial afirmando haber recuperado en un rancho los restos de un disco volador. Un comunicado que dio la vuelta al mundo de inmediato. Validó toda la histeria previa. Para que luego, apenas unas horas más tarde, el mismo ejército convoque a los periodistas a toda prisa, se desdiga públicamente y declare que todo ha sido un bochornoso error. Y que era un globo meteorológico, sí. Exacto. Que los restos metálicos correspondían a un globo meteorológico. Tela. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Y las implicaciones sociológicas de ese giro de guión en 24 horas son inmensas. La excusa del globo, sea cierta o no, dinamitó la credibilidad institucional. Lógicamente. La gente no es tonta. Claro, si el ejército más poderoso del mundo, que acaba de ganar una guerra mundial, afirma haber capturado un platillo y horas después dice que se confundió con un globo de neopreno... La gente hace una lectura muy sencilla. Nos están mintiendo. Exactamente. Esa torpeza flagrante sembró la semilla de una desconfianza sistémica. Es el origen del escepticismo moderno hacia las narrativas oficiales. El terreno perfecto para que el mito eche raíces profundas. Y esas raíces no se quedaron en Estados Unidos, ni mucho menos. Toda esa paranoia global, el ruido de los titulares, las contradicciones militares, todo eso se expandió. Cruzó el charco, como se suele decir. Y acabó aterrizando de forma brutal en las vidas de personas comunes en Europa. Y aquí volvemos a la nieve, a ese rincón de Finlandia que mencionábamos al principio. A Pudasjärvi. Sí, la región de Ostrobotnia del Norte. Un entorno rural rodeado de bosques espesos. Los registros que analizan nuestras fuentes de este caso son apabullantes. Desde finales del 69 hasta principios del 71, esta zona sufrió una oleada implacable de avistamientos. Pero fíjate que el caso de Pudasjärvi destaca en la historia precisamente porque rompe el molde del simple rumor de pueblo. No era el típico borracho saliendo de la taberna, ¿no? Que va. Los informes detallan una experiencia comunitaria masiva y recurrente. Hablamos de centenares de testigos con perfiles que a priori consideraríamos muy fiables. Profesores, granjeros. Granjeros pragmáticos, familias enteras. Las descripciones convergían en esferas luminosas que realizaban vuelos rasantes, iluminaban los bosques en plena noche y reaccionaban de manera inteligente. Y no solo eso, aquí es donde el misterio deja de ser un simple espectáculo óptico y se vuelve físico, tangible. Las brújulas de los lugareños se volvían locas, girando sin sentido. Había perturbaciones reales. Se registraban fuertes alteraciones magnéticas en la zona. Y es en este contexto de presión psicológica constante, de noches interminables con esas cosas rondando, cuando llegamos al incidente del quitanieves. El de los disparos. Sí. Imagina el nivel de terror. Ves una luz anómala y tu respuesta no es correr, es sacar un rifle y abrir fuego. Claro, pero el matiz aquí es esencial.
Como investigador del comportamiento, te digo que disparar no es solo una defensa física. Es un intento psicológico de traer el fenómeno de vuelta a nuestras leyes. A la realidad conocida, digamos. Eso es. Cuando tus instrumentos fallan, cuando la brújula gira descontrolada y la gravedad parece suspenderse, tu mapa del mundo se borra. Al disparar una bala, estás usando una herramienta predecible. La pólvora, el impacto... Exacto. Intentas que el fenómeno anómalo obedezca a la física humana. Quieres ver si sangra, si se rompe, si huye. Quieres obligar a lo desconocido a jugar con tus reglas. Qué interesante verlo así. El hecho de que se documentaran estas alteraciones magnéticas y estas reacciones tan extremas, pues lógicamente atrajo la atención de investigadores a nivel nacional. La gente estaba al límite de la cordura. Pero a ver, la complejidad de la mente humana es de locos, porque justo al mismo tiempo, en ese mismo lugar, tenemos un testimonio que contrasta salvajemente con la violencia de los quitanieves. Sí, el caso del contacto. Ese. Poco después de los disparos, un vecino de la región asegura haber entrado en contacto directo con los ocupantes de estas supuestas naves. Es un relato que bordea lo místico. Pero, según nuestras fuentes, es fundamental para entender el puzzle completo. Según este hombre, los seres le hacen una pregunta directa. Le dicen, ¿por qué nos disparan? Y la respuesta de él es tremenda. Es de una tristeza desoladora. Él les responden, ¿somos tan primitivos? Me pone los pelos de punta. Es que esa frase esconde una carga sociológica brutal. Para interpretar por qué alguien genera ese relato, independientemente de si creemos que ocurrió físicamente o no, tenemos que entender el terreno social. Claro, no podemos aislar el fenómeno de lo que estaba pasando en Finlandia. Imposible. A finales de los 60, Finlandia atravesaba una metamorfosis socioeconómica violentísima. El país estaba industrializando a marchas forzadas. Todo cambiaba muy rápido. La población rural, de zonas como Pudasjärvi, se veía obligada a abandonar sus tierras de forma masiva para emigrar a las grandes ciudades o a Suecia. Un éxodo rural traumático. Vamos, dejar la granja de tus abuelos, tu comunidad, para acabar en una cadena de montaje en Helsinki. Era el fin de un mundo para ellos. Estaban inmersos en una ansiedad económica galopante y un miedo atroz al futuro. Exacto. Se enfrentaban a la extinción de su modo de vida. Y fíjate en el paralelismo. Igual que en la Roma antigua la mente proyectaba naves, en la Finlandia del 71, la comunidad proyectaba su trauma social en esas luces. Claro, la ansiedad proyectada en el cielo. Las reacciones se dividieron en dos bloques. Los hermanos del Quitanieves representaban el terror absoluto ante las fuerzas incontrolables que destruían su mundo. El disparo era la rabia contra ese cambio forzado. Y por otro lado, el vecino que busca el contacto pacífico, el que siente que esos seres le escuchan. Sí, es la búsqueda de un asidero espiritual. Cuando las instituciones te fallan y la economía te expulsa de tu hogar, la idea de que unos seres superiores y benévolos bajen a dialogar contigo ofrece un consuelo inmenso. Te devuelve el significado, ¿no? Te hace sentir que importas. Totalmente. Te hace sentir que el universo tiene un orden. Y ojo, porque este mecanismo no se ha quedado en los años 70. Lo vemos hoy en día. Uy, sí. Cada vez que hay una crisis global o inestabilidad, vemos un repunte masivo en las teorías de la conspiración o narrativas que buscan explicadores ocultos. Es la misma pulsión humana, buscar orden en el caos. Me encanta esa lectura, de verdad. El cielo polar de Pudasjärvi se transformó en un gigantesco test de Rorschach a escala comunitaria. Quien sentía pánico veía una amenaza a la que disparar. Y quien sentía vacío existencial veía a salvadores cósmicos. Es deslumbrante. Pero claro, mientras el pueblo debatía entre los disparos y la redención, la ciencia oficial no podía quedarse mirando desde la barrera. Había alteraciones magnéticas, pánico social, periódicos. Alguien tenía que poner orden. Intervino la academia, claro. El nivel de histeria lo exigía. Se formularon 3 hipótesis centrales para intentar diseccionar esto de manera racional. A ver, cuéntame la primera. La primera pasaba por explicarlo a través de fenómenos naturales poco comunes, principalmente las luces de terremoto. Confieso que este concepto siempre me ha parecido casi de ciencia ficción, aunque sea puramente geológico. Es un fenómeno real y muy interesante, el efecto piezoeléctrico. Piensa en la corteza terrestre. En zonas con fallas geológicas, enormes bloques de roca que contienen cuarzo son sometidos a una presión inimaginable. Vale. Esa presión mecánica sobre los cristales genera una carga eléctrica enorme. Y esa energía se libera hacia la superficie, creando esferas de plasma luminoso que pueden flotar a ras de suelo y moverse erráticamente.
Y eso explicaría por qué las brújulas se volvían mocas, claro. Exacto. Esos campos eléctricos extremos alteran los instrumentos. Científicamente encajaba a la perfección con la descripción física de algunas luzas. Vale, lo entiendo, es como apretar un mechero piezoeléctrico gigante. ¿Y la segunda hipótesis? Porque, a ver, estamos en plena Guerra Fría. Finlandia hace frontera con la Unión Soviética. Esa es la hipótesis militar, muy robusta también. A principios de los 70, las superpotencias desarrollaban tecnología furtiva, drones de reconocimiento y misiles no tripulados. Y Finlandia era una zona colchón geopolítica. Efectivamente. La idea de que aparatos soviéticos o incluso de la OTAN estuvieran usando el espacio aéreo finlandés deshabitado para pruebas encubiertas era altamente probable para cualquier analista. Y la tercera hipótesis, evidentemente, era la de los visitantes de otros mundos, que era a la que se aferraba gran parte del pueblo. Claro. Para desenredar todo esto, nuestras fuentes destacan la intervención de una figura clave, el profesor Juhani Oxman. Un científico de primerísimo nivel. Sí, un experto súper respetado en electromagnetismo de la Universidad de Oulu, el hombre perfecto para identificar ese efecto piezoeléctrico o la firma de un radar militar. Recopiló todos los datos. Todos. Analizó las alteraciones magnéticas, estudió las trayectorias y el resultado de su investigación es, para mí, uno de los momentos más honestos de la historia de la ciencia. Porque concluyó que ninguna de las hipótesis convencionales cuadraba con los datos, ¿verdad? Exacto. Evaluó las presiones tectónicas y no encajaban. Descartó la tecnología militar de la Guerra Fría por los patrones de vuelo sostenidos y tras todo ese proceso dictaminó que, con el conocimiento de 1971, era imposible explicar el fenómeno. Emitió un rotundo «no lo sé». Admitió la derrota científica y creo que hay una grandeza brutal en que un físico de su calibre no intente calzarnos una explicación pobre solo para callar a la prensa. Es un acto de honestidad intelectual poco común, pero sociológicamente el efecto de ese «no lo sé» es tremendo. Como decíamos antes, el cerebro odia el vacío. Ya te digo. Si la ciencia, que es la máxima autoridad racional, levanta las manos y deja el espacio en blanco, ese vacío explicativo se convierte en oxígeno puro para que el mito respire y se haga inmortal. O sea, que en lugar de cerrar el caso, lo validó sin querer. Al confirmar que allí había algo genuinamente anómalo, validó indirectamente las narrativas de contacto y los miedos de la gente. El misterio quedó enquistado para siempre. Es un recorrido alucinante, de verdad. Y es importante aclarar para nuestra audiencia que aquí no estamos tomando partido ni validando ninguna teoría conspirativa, sino reportando lo que extraemos de estas fuentes históricas. Exacto. Somos analistas de la información, nada más. Pero si sintetizamos este viaje que hemos hecho hoy, la evolución es innegable. Hemos visto cómo este enigma nos acompaña desde siempre. Empieza con ejércitos de escudos voladores en los cielos de la Edad Media. Pasa a convertirse en un platillo de aluminio por culpa de un titular de prensa malentendido y la torpeza en Roswell. Y termina cristalizando en una carretera nevada de Finlandia, donde un fenómeno aparentemente electromagnético se fundió con el miedo visceral de una sociedad rural que perdía sus raíces. El patrón es siempre el mismo. La tensión entre un estímulo exterior persistente que desafía la física y un mecanismo interior humano que moldea ese estímulo para darle el sentido que necesitamos en ese momento histórico. Una premisa que subyace a todo este análisis es esa dualidad. Cuando la humanidad mira la inmensidad del cielo nocturno y observa algo que quiebra sus esquemas, siempre nos debatimos en una encrucijada. Sí, una encrucijada muy profunda. No sabemos si estamos mirando a través de una ventana que da un universo exterior lleno de visitantes o si, en realidad, estamos mirándonos fijamente en un espejo oscuro que nos devuelve la imagen exacta de nuestras ansiedades y esperanzas. Es un espejo que nunca miente sobre quiénes somos en el momento en que lo miramos. Estoy seguro de eso. Y eso me deja pensando en algo que quiero compartir con la gente que nos acompaña hoy, para que le den una vuelta. A lo largo de la historia hemos recurrido a naves con remos, a dirigibles a vapor y a platillos de titanio pulido para dar una forma comprensible a lo desconocido. Siempre usando nuestra tecnología más avanzada como molde. Exactamente. Pero hoy en día el paradigma ha cambiado. Nuestra cultura y nuestra sociedad están cada vez más inmersas en lo intangible. Hablamos de inteligencia artificial, de realidades simuladas, de universos holográficos y de algoritmos. Es el nuevo lenguaje de lo desconocido. Así que
La pregunta es, si siempre proyectamos nuestro presente en el firmamento, ¿qué tipo de naves vamos a empezar a reportar a partir de ahora? ¿Qué nueva forma adoptará el misterio la próxima vez que miremos hacia arriba y el cielo se rompa ante nuestros ojos? Es una pregunta inquietante, desde luego. Ahí lo dejo. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historias envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa, libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos, aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad crezca en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos, aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal. Es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.